las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde vamos a analizar para ustedes lo que es noticia este lunes 27 de noviembre. Estoy seguro que ustedes, que son una audiencia muy selectiva, habrán dicho: oye, ¿y Horcajo qué pasa? Que ya no se preocupa por los rehenes, porque normalmente, antes de empezar el programa, yo siempre les decía: quedan tantos rehenes, llevan tantos días en manos de Hamás, exigimos su liberación, nuestra más enérgica repulsa. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pues la verdad es que no está el tema tan claro como para hacer eso. Hoy no he podido hacerlo. Prometo que cuando pueda lo haré. ¿Por qué? Porque les tengo que hablar de la tregua. La tregua, tal como estaba formulada, se termina esta madrugada, pero ha anunciado Qatar que la va a ampliar, o van a intentar que se amplíe 2 días. Bueno, y la tregua también ha levantado enorme confusión sobre los rehenes que han sido liberados. Digamos que en estos momentos, acreditado, hay 39 rehenes israelíes que han sido intercambiados por 117 palestinos que estaban en la cárcel, en su mayoría por actos terroristas. La proporción sería de un rehén israelí por 3 de los liberados palestinos, para que ustedes echen sus cuentas, ¿verdad? La cuestión es que el objetivo era liberar a 50 rehenes israelíes. Nos hemos quedado en 39, veremos si eso puede mejorar o no en esos 2 días que pudiera haber de añadido a la tregua que se decretó para arbitrar pues medidas humanitarias sobre Gaza. Hay que decir también, bueno, luego hablaremos más de Gaza, porque hay que decir que lo que los israelíes han ido informando a lo largo de la ofensiva que despliegan sobre Gaza se va cumpliendo inexorablemente. Dijeron: hay túneles debajo del hospital famoso, el más importante de Gaza. Bueno, pues la verdad es que si lo buscan en internet lo van a poder ver. Hasta Netanyahu ha visitado uno de esos túneles. Y es verdad que el hospital de Al-Shaifa servía para muchas otras cosas. De hecho, en los túneles se han encontrado pues todo tipo de explosivos y de salas de encuentro, de reuniones y demás de Hamás en los bajos del hospital. Con lo cual, ahí no nos habían engañado. Lo digo porque a la hora de... no se trata de ser pro-israelí o pro-palestino, hay cosas que es evidente pues que para la potencia militar que es hoy Israel, destruir el hospital hubiera sido facilísimo. Sin embargo, han optado por otra opción, una opción de decir: bueno, vamos a hacerlo, pero cuidadosamente, vamos a tratar de producir el menor daño posible a los civiles que pudieran estar en el hospital o recibiendo cuidados o lo que sea. Es decir, que Israel hasta ahora, no diré yo que ha sido exquisita en el respeto de los derechos humanos, pero que, teniendo en cuenta que es un país que ha sido agredido por una organización terrorista, que no es un Estado, es una organización terrorista, Hamás, que tiene entre sus ideas motrices destruir, aniquilar a los israelíes y a su Estado, el Estado de Israel, pues, hombre, hay que admitir que para lo que han conseguido desmantelar en Gaza la fuerza militar israelí, el número de muertos y de heridos que han causado es relativamente bajo, pero los hay, obviamente los hay, no cabe duda. Bueno, luego volveremos a recuperar lo de Gaza. Simplemente les quería contar por qué hoy no hay un recuento de rehenes al principio del programa, porque es muy difícil. Cuando se estabilice, lo reharemos y se lo presentaremos, porque hasta que quede un rehén civil israelí o de donde sea, porque han liberado muchos que saben que son de Tailandia o incluso un filipino. Bueno, sean de donde fueren. Por cierto, que había un español que, en fin, lo quemaron vivo en un kibutz, ¿no? Y Yarramendi se llamaba y era de Zarauz. Luego volvemos al tema de Gaza, apasionante tema de Gaza y las repercusiones del viaje de Sánchez, que es lo que ustedes están esperando, que lo sé perfectamente. Antes que eso, vamos a hablar con don Miguel Ángel Quintana Paz, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este caballero es pues un intelectual en los términos en los que se hubiera aplicado ese apelativo
en el siglo XIX, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es un hombre plurifacético. Yo te lo agradezco, pero efectivamente la palabra intelectual hoy en día está un poco degradada, Hoy ¿no? sí, pero... El típico manifiesto de intelectuales al final Bueno, tienes claro, actores... ahí me has dado, ahí me has dado. Tienes saltimbanquis... Si quieres lo retiro. No, pero era una cosa valiosa. Y yo creo que una sociedad, si no tiene intelectuales, pensadores, gente que aporta... Es filósofo y es director académico y profesor del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, que es el ISEP. Bueno, usted viene a dar una conferencia en el Club de Amigos del Toro Televisión a propósito, a ver si me enseñáis el recuadro para que quede clara la hora, el día y cómo se puede asistir a la conferencia. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, 19 horas, 12 de diciembre. La conferencia lleva un título provocador. Bueno, sí. Quiero que lo diga usted. Sí. A ver, ¿cómo ser católico? Incluso, si no crees, paréntesis, aún, ¿cómo ser católico incluso si no crees aún en Dios? Bueno, antes déjame decir que en ISEP, que efectivamente es el centro académico donde ejerzo como director académico, tenemos la buena fortuna de contar con profesores de la talla tuya, ¿no? Que eres profesor nuestro en economía y la verdad es que estamos muy contentos y los alumnos están muy contentos de contar con alguien como tú, como se pueden imaginar los telespectadores. Bueno, volviendo al título y a la conferencia como tal. Efectivamente, es una conferencia que daremos aquí en la calle Modesto Lafuente, número 42, para todos los que se quieran acercar del Club de Amigos, también incluso la posibilidad de luego verla por internet, o sea que... Pero yo preferiría que la gente viniera... Sí. Porque, bueno, tú lo sabes, claro, es más cálido y es bueno también, y más en un asunto como este, es bueno el diálogo, ¿no? Yo no soy de esos que piensan que una conferencia es soltar un rollo y luego de adorno poner al final 2 minutillos de preguntas. Bueno, como, si hay alguna pregunta más. Sí, como aderezo y bueno, y tampoco se entretengan mucho. Bueno, a mí me parece que eso es importante. ¿Qué es lo que significa el título? Bueno, yo creo que lo podemos entender todos, o lo sabemos todos ya de alguna manera. El catolicismo no es solamente, aunque por supuesto también lo es, y es lo fundamental de él, pero no es meramente una fe, sino que también es una cultura, también es una, incluso estábamos hablando de lo intelectual, es una forma de abordar el mundo intelectual, es una forma de abordar la vida, es una forma de, por supuesto también son unas tradiciones, son unas costumbres, unas fiestas. Ahora pues vamos a tener, estabais hablando antes del día 8, que era importante para Nadia Calviño, pero también es importante para los españoles porque es fiesta, y es importante para los españoles porque es fiesta, porque es una fiesta muy ligada al modo de ser español y es una fiesta católica, en la Inmaculada Concepción. Entonces, luego vendrán las Navidades, pero más allá incluso de lo más visible, que son eso, las fiestas que seguimos celebrando, por suerte, mientras nos dejen, pues Semana Santa, Navidad, Inmaculada Concepción, también, como te decía, yo creo que también es una manera en la cual estamos sumergidos y a veces no nos damos cuenta, pero es una manera de abordar la vida. O sea, no es igual... Desde luego, es una cosmogonía. Efectivamente, es una cosmovisión y una manera de entender... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? de algo que suele estar mucho en los debates, ¿no? de todos los días. Ahora se nos está intentando imponer una nueva manera de ver la vida. Y en esa nueva manera de ver la vida, si alguna vez has cometido algún error en tu pasado, por ejemplo, has dicho algo que podría sonar, ni siquiera hace falta que sea racista, sino simplemente que podría sonar racista, o has dicho algo que podría sonar, ni siquiera hace falta que sea machista, o has dicho en algún momento alguna cosa pues que según esta nueva élite y estos nuevos dogmas y esta nueva moral que se nos viene imponiendo, pues es incorrecto. Bien, según esta visión que nos viene, ya no es solamente que seas un nuevo tipo de pecador o de malvado por haber dicho eso, sino que no se te puede perdonar. Se te pide que salgas a pedir excusas, pero esas excusas no van a ser excusas que limpien lo que has hecho, es simplemente un ejercicio de humillación. ¿Por qué digo esto? Porque en el catolicismo la visión del mundo, la visión de las relaciones humanas, en este caso la relación del error, del pecado diríamos, la visión de aquello de cuando nos equivocamos, es muy distinta. Es una manera de ver en la cual, para empezar, todos pecamos. Es muy relevante. Claro, todos pecamos, o sea, es algo que está en todos. No es una cosa que sean solamente unos pocos culpables que identifiquemos, mira, solamente los varones o solamente los blancos heterosexuales occidentales son los pecadores del mundo. Es algo que compartimos todos y justo por eso es algo, como tú ya apuntabas muy bien, es algo que se tiene que superar a través de la noción de perdón. En el mundo que viene no hay perdón. Es como la película aquella de Clint Eastwood, ¿no? De hace unos años, Sin Perdón. Es un mundo sin perdón.
en la mentalidad, en la cultura, en la forma de ser católica está el perdón. Luego, dentro de eso, que tenemos más o menos interiorizado, por supuesto, justo por eso, porque no somos perfectos, pero luego dentro de eso habrá gente que además lo llene, le dé sentido, pues con una fe en Dios, pero luego hay otras personas a lo mejor menos creyentes o que van menos a misa o no van, pero que bueno, que por el mero hecho de vivir en España o de vivir en los países que somos católicos, pues sí tienen en general esa actitud de, oye, pelillos a la mar, hay que ir, lo que se hace es grave, pero hay que intentar reconciliarse con los demás, hay que intentar ver que yo también he fallado. Eso ya es una forma de ser católica. Tú que te has relacionado con círculos universitarios de diferentes países, seguramente esto es algo que te choca mucho cuando sales de España, pues, por ejemplo, el radicalmente distinto, hombre, depende a qué país vayas, ¿verdad? Pero pongamos por caso a Francia o a Inglaterra, ¿no? El concepto absolutamente distinto que hay de la familia. Normalmente en los países que no son católicos, pero especialmente en España está, pues tú tienes un hijo, una hija y es la estrella en casa casi ahora hasta los 40. Eso tampoco es normal, pero es que en el mundo anglosajón a los 18 te dicen, tú has hecho tu cama, pues ahora duerme en ella y si acaso vienes aquí el día de Thanksgiving Day y poco más, ¿no? El sentido de la piedad, también radicalmente distinto, un poco amenazado, es cierto. La televisión yo creo que ha amenazado lo que nosotros recibimos de nuestro acervo familiar en términos de la piedad. A nosotros nos enseñaron a no burlarnos de un jorobado o a no burlarnos de un tío que tiene un diente solo en la boca y habla, hasta que lo llevaron a televisión, el famoso cuñado. Ya sabes de quién hablo, ¿no? Sí. Bueno, pues está un poco baqueteado el concepto, pero seguimos teniendo un sentido de la piedad descomunalmente grande comparado con otros, ¿no? Claro. Un poco unido de nuevo en eso, ¿no? Porque captamos el hecho de que todos somos humanos y potencialmente todos tendremos en nuestra vida también cosas de ese tipo, cosas de las cuales se nos puedan reír o cosas de las cuales pues ante los demás no estemos a la altura. Es quizá una manera de... Y me gustaba mucho el ejemplo que dabas de la familia. ¿Por qué es importante esa familia que está ahí? Aunque es verdad que también a veces se exagera y hace que una persona nunca emprenda vuelo propio. Porque en el fondo una familia estable, una familia que está siempre ahí, una familia que te acoge, es algo que te da seguridad en la vida. Y el mundo es un lugar muy incierto, la vida en general es muy incierto, ¿no? Ya meramente por cuestiones biológicas podemos tener enfermedades, envejecemos, vienen dificultades económicas, pero en general, más hoy en día, pasan cosas muy inesperadas. Tener detrás, esto a veces no lo apreciamos los que tenemos la suerte de tenerlo, ¿no? O sea, no lo apreciamos en su justa medida. Tener detrás gente que te quiere solo por ser tú, que va a contar contigo solo por ser tú. Por supuesto, preferirá que te vaya bien a que te vaya mal. Preferirá que estés sano a que estés enfermo. Preferirá que te vaya bien económica. Pero eso es secundario. Lo fundamental es que eres tú. Que, por cierto, esa idea de alguien, de un círculo, el familiar, que te quiere solo por ser tú, conecta bien para entender la idea de Dios, que es también alguien que nos quiere solamente por ser quienes somos, ¿no? Entonces, ya digo, lo católico te dice, el catolicismo, la fe católica te dice, ahí está Dios, es el que da sentido a todo esto, pero incluso hay gente que sin tener tan claro la existencia de Dios o la fe en Dios, puede vivir en una cultura en la cual eso se le transmite por esta otra vía, por la vía de la familia. Lo que no tenemos muy bien resuelto en nuestra cultura católica es el sentido de la verdad y la mentira. Muy bien visto. Así como en culturas anglosajonas, no en todas tampoco, pero sobre todo en la norteamericana, se dedican años de la formación de cualquier individuo, en la formación básica elemental, en discernir entre lo que es falso, lo que es verdad, dónde está el engaño y condenar y castigar. Bueno, el caso más grave, el de un tío que aspiraba a la presidencia en Estados Unidos, Gary Hart, que él dijo que no, pero lo pillaron con una modelo en una cabaña de no sé qué sitio paradisiaco allí y se lo cargaron, desapareció del mundanal ruido político porque había mentido. Eso es fundamental. Y sí, no tanto por el hecho, sino por luego mentir. Y se me estaba ocurriendo ahora, a la par de que estabas comentando esto, otro ejemplo, y además es muy comparable con España. Hace unos años, recordarás que una ministra de Defensa, concretamente alemana, se pilló que en una parte de su tesis doctoral, ni siquiera era toda la tesis doctoral, era una parte concreta de la tesis doctoral en que había copiado las ideas de otro y no había
citado de quién provenían. Y eso era muy evidente, era muy palpable, y por lo tanto cuando se descubrió, ella automáticamente dimitió. ¿Por qué? Por lo mismo, porque eso es mentir, ¿no? Coger yo una idea de alguien, ponerla ahí como si fuera mía, estoy mintiendo, es el plagio, ¿no? Como aquí. Claro, en España es verdad que ahí nos falta, quizá, esta además es una discusión, el cardenal Newman, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se convirtió, él era inicialmente anglicano y se convirtió al catolicismo y al final pues fue cardenal. Como muchos otros. Como muchos, sí, además está pasando cada vez más. Entre los anglosajones británicos ha habido siempre una línea muy próxima al catolicismo, con algunos autores relevantes. Chesterton es uno de ellos. Otro ejemplo, efectivamente, un poco después. Pues Newman, cuando pasa del anglicanismo al catolicismo, una de las cosas que más tiene que explicar, tiene algunos textos sobre esto, es también justamente estas que destacabas, porque algunos anglicanos, protestantes, sí que vean, bueno, pero los católicos no son demasiado laxos con la idea de verdad y de mentira, y entonces él se tiene que esforzar en decir, bueno, conceder hasta donde se puede, pero decir eso, que también hay un sentido de la verdad en el que es muy importante. Sí, desde luego, yo creo que ser católico no es la vía hacia la perfección. Hablabas tú antes de un caso tan problemático como es lo que está pasando en Gaza, y nadie puede ser perfecto. No podemos exigir a Israel la perfección absoluta cuando entra en un sitio tan complicado como Gaza. La vida es un sitio también muy complicado en general. El catolicismo, desde luego, no nos hace perfectos, no nos hace automáticamente ipso facto santos, pero yo creo sinceramente que es uno de los modos de vida más razonables, por no decir el más razonable, el más humano, el más adecuado a lo que somos, que ha existido en toda la historia de las civilizaciones. O sea, en todo el mundo y en todos los momentos históricos vamos configurando poco a poco, y seguramente nos queda por perfeccionar, pero tenemos una cultura que, por desgracia, ahora nos damos cuenta de ello porque se está atacando, está siendo atacada por estos rigorismos, por estos puritanismos que no son cristianos, por estas exigencias, incluso por esta visión pesimista de la vida. A menudo nos va rodeando ya una visión muy cínica, que da poca importancia a las relaciones, que da poca importancia a la familia, ¿no? Y sin embargo, nosotros, hablando de toda la historia de la Iglesia Católica y de las culturas católicas como la española, pues hemos ido formando poco a poco, a través de siglos, un humus, un sustrato de cómo tratar a los demás, de cómo tomarnos la vida, que yo creo que merece la pena ser reivindicado. Miguel Ángel Quintana Paz, si le quieren seguir, vamos a ver, ahí está el rótulo con la cita a las 19 horas el día 12, o sea que, vamos, ahí tienen que estar, porque el tema, la reflexión lo merece, y hay muchos aspectos que no hemos tenido tiempo de tocar aquí. Sí. ¿Cómo nos afecta a los católicos tener un papa argentino, por ejemplo, ¿no? Que hay muchos que se preguntan si, bueno, hay partidarios. Casi todos los no católicos son muy partidarios y hay muchos católicos que no están muy contentos con este Papa, pero bueno, eso ya va en el análisis que haga cada cual. Muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte en la conferencia. Muy bien. Yo la veré grabada, si puedo, en la videoconferencia. Pues luego la comentamos. Estupendo. Bueno, volvemos a Gaza porque hay un acto de humanidad, a pesar de que él pues es un tío que lo olvida todo, ¿no? Joe Biden ha tenido la cosa cariñosa que yo le quiero apreciar, a pesar de que no comulgo demasiado con las maneras de hacer del tío Joe, pero es verdad que por ser mitad israelí y mitad norteamericana, tuvo el detalle de coger el teléfono e interesarse por el estado de salud de Abigail. Abigail es una niña de esas que se han convertido en virales porque a los 4 años fue capturada por los de Hamas y precisamente acaba de ser liberada en la Franja de Gaza. Hace 2 días, una de nuestras compatriotas, una pequeña llamada Abigail, cumplió 4 años. Pasó su cumpleaños, ese cumpleaños, y como mínimo 50 días antes, siendo una rehén de Hamas. Hoy es libre. Y Jill y yo, al igual que tantos estadounidenses, rezamos por el hecho de que vaya a estar bien. Mirad, es libre y está en Israel ahora. Bueno, cuidado que no todos están tan bien de salud. Hay personas mayores, con edades avanzadas, cuya vida está en peligro. Están siendo tratadas en hospitales de Israel,
pero que al salir, pues seguramente los terroristas las han puesto dentro de los primeros paquetes porque están preocupados por si puedan o no perder la vida. Aunque esto sea un detalle de piedad que es difícil que comparta alguien de la estructura de Hamas. Antes les decía que los israelíes, pues visto lo visto, al análisis de los avances que han producido sus militares en la Franja de Gaza, queda claro que no ha sido un ataque masivo sin contemplar ninguna razón humanitaria, siendo que no ha sido pues un ataque perfecto, porque ninguno puede serlo, pero en cualquier caso ellos nos han demostrado, los israelíes digo, que las sospechas que ellos tenían sobre, primero que había rehenes, segundo que había habido 1.400 muertos en su territorio por el ataque que arranca todo este proceso, el que se produce el día 7 de octubre sobre territorio pacífico y sobre, en su mayor parte, civiles israelíes. Nos dijeron que los túneles, cuidado con los túneles porque está todo interconectado, cuidado porque utilizan a la población de escudos humanos, eso lo hemos ido aquilatando durante los días que lleva el conflicto en marcha. Lo último que se nos dijo es, en ese hospital, pues la inteligencia israelí se insistió muchísimo sobre lo que había en los bajos del hospital de Al-Shifa. Y al final han tenido razón y nos lo han querido enseñar para que no quede duda sobre esto, cómo utilizaban de blindaje el hospital y de los enfermos que había en él, y debajo los explosivos y debajo las reuniones donde se decidían los ataques terroristas de Hamas. Netanyahu, que tiene muy mala prensa en Israel y fuera de Israel y que desagrada tanto a Pedro Sánchez, pues la verdad aquí le tenemos en la visita que ha prodigado a los soldados en Gaza, pues hombre, la verdad es que ha sido un hombre templado sobre cómo ha resuelto esta crisis que todavía no está del todo resuelta, de su represión o su represalia sobre Hamas, a los que pues podía haber destruido de formas que hubieran costado más vidas de civiles no implicados en el terrorismo de Hamas. Bueno, ahora quedamos todos pendientes de, ya les informaré si hay algún cambio, pendientes de si se amplía definitivamente 2 días más la tregua y si se aumenta el número de rehenes que han sido liberados. El plan estaba establecido en 50 rehenes liberados, vamos a ver si se puede llegar a ello o no. Bueno, dejamos lo de Gaza a un lado y nos vamos a Francia, porque quiero que conozcan la reacción, una reacción muy parecida a la que tuvo lugar en Irlanda hace muy pocos días, cuando la policía decía, bueno, hombre, llevaba un cuchillo enorme, un alfanje tremendo, y se ha cargado un montón de gente, le ha producido heridas y muertes a unos cuantos irlandeses, algunos de ellos niños. Bueno, y la policía repetía que no se trataba de terrorismo y tal. Hombre, pero mire usted, es que es un argelino. Y se produjo un estallido de odio hacia los inmigrantes ilegales del mundo musulmán que están viviendo en Dublín. En Francia ha pasado poco más o menos lo mismo. Hemos visto cómo las calles pues se ponían tensas, cómo ardían las calles, cómo había manifestaciones, conatos de incendios, etcétera, en una muestra de que los franceses no tragan con que el ataque de un argelino que tuvo lugar el 18 de noviembre a un chico de 16 años a machetazos, causando heridas a otros jóvenes de su edad y con gritos de muerte a los blancos y algunos más reconocibles como Alú Akbar, etcétera, pues bueno, los franceses no tragan con que esto, bueno, pues esta cosa que tiene la política, no vamos a decir que esto sea terrorismo, porque era un loco, era un desequilibrado, el rollo del desequilibrado que ya tantas veces, y a tantos nos suena, porque aquí también se practica ese rollo. Bueno, pues han salido a las calles y han armado una bien gorda. Un joven de 16 años fue asesinado hace más de una semana en Francia, mientras se encontraba en una fiesta en un pueblo al sur de Lyon, con la presencia de 400 personas. Los atacantes, un grupo de jóvenes de origen argelino, según los testigos, iban armados con cuchillos. Hirieron al guardia de seguridad del local y entraron al grito
de muerte a los blancos y apuñalaron a varias personas, entre ellas el joven Thomas, que recibió una puñalada en el cuello y otra en el cuerpo. Falleció camino del hospital debido a la gravedad de las heridas. La policía ya ha detenido a 9 sospechosos, de entre 16 y 22 años de edad. Todos ellos eran conocidos por la justicia, según los medios de comunicación locales. Los franceses están marchando por las calles para protestar por lo ocurrido, pidiendo explicaciones a las autoridades y reclamando justicia. El movimiento Noviembre Nacional está también presente en Francia. Usuarios franceses de las redes sociales lo están promoviendo. Varios grupos han ido al lugar donde ocurrió el asesinato, en Crépol, y también a otra localidad, Monet, una zona multicultural en señal de protesta. La policía, presente en los diferentes lugares, ha intentado prohibir el paso a los manifestantes. Un grupo de inmigrantes ha retenido a varios jóvenes que se encontraban clamando justicia por Thomas. Les han increpado e incluso han desnudado a varios franceses antes de darles una paliza y robarles los teléfonos móviles para grabar sus conversaciones privadas. Lo que más se escucha entre los manifestantes es Francia despierta ante la situación migratoria que vive el país galo y el hartazgo contra las políticas europeas. ¿No aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí, conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto. Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dando las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreír a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puede abrazarte ya? Yo creo que sí, ¿no? Play music. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Bien, pues resulta que hoy la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van de entre 8 a 53 años de cárcel a 3 miembros de la célula yihadista que perpetraron los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona mediante el atropello masivo con una furgoneta y luego unos que se produjeron en la Rambla de Cambrils en Tarragona por disparos. En resumen, la operación costó 16 muertos, 140 heridos. Y ya me estaba preguntando ahora, ¿qué diferencia de chaladura, hasta qué punto son personas con problemas pues de discernimiento los que se nos dice ahora que lo son? Por ejemplo, el que mató en Cádiz a un sacristán, ¿os acordáis, verdad? Ha gritado Allahu Akbar, entró en una iglesia y lo mató. Que ese era un perturbado, hombre, claro. Y el que coge una furgoneta y produce un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, ese no es un perturbado, o ¿cómo es que no termino de entenderlo? O sea que uno es perturbado yihadista según le convenga a las autoridades políticas de un determinado país en un determinado momento.
En Dublín no, era un perturbado, ¿no? Hombre, no, pero en Cádiz era otro perturbado. Sí que tienen perturbados, ¿eh? Ahora cogen la furgoneta, matan a un montón de turistas en las Ramblas de Barcelona y eso es yihadismo, esto está claro, ¿no? Bah, estupendo, así nos va el pelo. En fin, vamos avanzando. Por ejemplo, quiero que veáis imágenes que demuestran, son imágenes que ha distribuido el sindicato policial Jucil, y demuestran que el Ministerio del Interior, Marlaska en definitiva, ha entregado ropa de guardia civil a los ilegales en Ceuta, que ahora tiene la coña esto de que piden con el uniforme del cuerpo de la Guardia Civil. Es una cosa increíble lo que está pasando con Marlaska y con el uso de algunas cosas que la gente de este país respeta muchísimo, y una de ellas es el uniforme de la Guardia Civil. Bueno, como saben, el viaje de Sánchez a Israel y a Egipto pues ha resultado un fiasco en lo diplomático. Se lo contábamos aquí el pasado viernes, pero esto ha ido de mal en peor. De mal en peor porque este hombre no es precisamente un crack en materia diplomática, ha metido la pata, ha demostrado tener una visión de las cosas que chirría en Europa y, hombre, ir allí y decir que él defiende el reconocimiento del Estado de Palestina con independencia de que en Europa no quieran hacerlo, pues es un poco singularizar el papel de España de una manera que no es lo que piensan la mayor parte o la parte mayoritaria de los ciudadanos de este país. Y ya lo que no tiene pase es considerar que allí se ha producido una matanza indiscriminada de civiles. Entiendo perfectamente que cuando tú estás intentando no tener que destruir un hospital y los que están dentro, pero acabar con los túneles que están debajo donde hay explosivos y donde está probado que entran y salen los de Hamás, por cierto, que el gobierno de Israel ha cogido a los médicos que estaban allí atendiendo y que eran los testigos mudos de cómo entraban y salían los grandes gerifaltes de Hamás, se los ha llevado a Israel y ¿qué les ha hecho? Pues someterles, lo que habrían hecho aquí, someterles a un juicio, porque será que hay reglas democráticas en Israel, ¿no? Los otros, imagínense el juicio que hubieran producido. Bueno, quiero hablar del efecto del viaje de Sánchez a las relaciones entre España e Israel con don David Achuel, que es presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Matizo, presidente de la Fundación Hispano-Judía. Es verdad, siempre me haces ese matiz y yo siempre, no sé, debo tener la secreta ambición de que vuelvas a ser presidente. No volveré. Fue un cargo durante muchos años y la verdad que lo disfruté mucho, pero hasta ahí. Ahora nos lidera otra persona y estoy feliz que así sea. Bien, vamos a ver, ¿cómo habéis visto, los judíos que vivís aquí, la aventura de Sánchez en Israel, en Gaza y en Egipto? Bueno, yo creo que sería algo para reírse si no fuera tan grave, ¿no? Realmente sorprende hasta qué punto el presidente del gobierno tiene unas ocurrencias de creer que se va a plantar en un país democrático a darle una lección a personas que llevan años dirigiendo un país con toda una serie de complejidades, que se enfrenta al terrorismo local e internacional, y darle unas lecciones a Israel de cómo gestionar lo que ha sido el ataque más destructivo de una organización terrorista a ningún otro país en el mundo, pues yo creo que es una vergüenza realmente. Y que haya venido con su homólogo belga en una especie de intento de dar un poquito de luz a lo que han sido estos 6 meses de presidencia del Consejo de Europa, pues lo hace vergonzoso, ¿no? Ha habido diferentes partes de este episodio que realmente demuestran que ha intentado jugar con los medios de comunicación. Resultó las primeras horas aquí porque vimos simplemente el intento de chorreo que le hizo a Netanyahu, pero cuando ya se vieron los 10 minutos de respuesta de Netanyahu, seria, sobria y respondiendo a cada punto, pues ha quedado en evidencia que el presidente Sánchez iba a lo suyo, a sacarse unos minutos para quedar de hombre fuerte de Europa, cuando en realidad lo que está haciendo es utilizar una situación política de una manera vergonzosa. Sí,
Por cierto, el día que se liberaron los primeros rehenes, no hay que perderlo de vista en el paso de Rafah hacia Egipto. Bueno, además, poner como ejemplo la negociación que tuvo lugar con ETA en España, pues es no conocer el mundo de Hamás, ¿no? Bueno, yo creo que la propia felicitación por parte de Hamás a Sánchez lo dice todo, ¿no? Que el gobierno de España ha tenido una serie de frases supuestamente claras y audaces, ¿no? Un posicionamiento claro y audaz, es lo que dice Hamás sobre el gobierno de España. Es una vergüenza, ¿no? Realmente que un grupo terrorista sanguinario que ha demostrado quién es el 7 de octubre, matando a miles de personas, secuestrando a 240 personas, mutilando, torturando, violando, y que te vengan a felicitar, la verdad que a mí me daría vergüenza. Desde luego. Bueno, ¿en qué queda la relación entre Israel y España a partir de la desastrosa visita de Sánchez? Pues yo espero que sea un contratiempo en una relación que desde el año 86 ha sido una relación extraordinaria, ¿no? Hay cooperación en diferentes ámbitos y yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo es un posicionamiento por parte de un gobierno que quiere realmente satisfacer a sus socios. No hay que olvidar que la izquierda radical, desafortunadamente en España, está financiada por Irán. No hay que olvidar que quien financia a Hamás es Irán con Qatar y que hay una serie de objetivos que deben cumplir, ¿no? Entonces, aquí decimos siempre que el que paga manda y yo creo que esto es parte de esa evidencia. Ya. No sé lo que incomodará más, si has visto la prensa de Israel, ¿qué incomodará más? Si que Sánchez tenga gente que admira y reconoce el derecho de Hamás y de los palestinos a hacer cosas salvajes, o que tenga este hombre en el gobierno a esos ministros nuevos que se manifiestan pro Hamás, 2 en concreto, o que el líder político de España sea capaz de meter la pata de esta manera tan... Bueno, siendo que además venimos de un precedente, que es que le costó que le llamara Emmanuel Macron y que le llamara Olaf Scholz para que finalmente, muy tarde, como 12 días después, hiciera aquella llamada a Netanyahu, bueno, una llamada que tampoco comprometía demasiado en solidaridad, en términos de solidaridad, la posición española con la de Israel. El gobierno de España ha llegado tarde y mal a esta última semana. Es evidente que España tendría que haber reaccionado desde el primer día expresando solidaridad. También los socios de la coalición, no fue el caso. El mismo 7 de octubre, donde todavía no se sabía hasta qué punto el acto terrorista había sido de grave y de violento, ya estaban los socios de Sánchez solidarizándose con la causa palestina sin saber cuántos miles de víctimas había habido. A mí me gustaría hablar también de realidades, ¿no? Las mujeres que han sido violadas, ¿dónde están nuestras feministas en España que tanto alarde hacen cuando hablan de violencia de género? ¿Por qué no denuncian lo que ocurre en Gaza? Que existe un régimen misógino y homófobo que martiriza a su pueblo, que utiliza a su pueblo como escudo humano y que evidentemente también ataca de manera sistemática a su vecino Israel, que es una democracia garantista, ¿no? Pero poco a poco el que quiere entender entiende, porque está haciendo, yo creo que un trabajo muy bueno, la inteligencia de Israel y la difusión de los hallazgos de la inteligencia de Israel en territorio de Hamás en Gaza, por ejemplo con los túneles, por ejemplo con los explosivos, por ejemplo con el uso de la población civil como escudos humanos, de los hospitales. Todo eso empezamos a entenderlo. Algunos pensaban que eso era propaganda y al final tienen que admitir que eso es la realidad. Sí, bueno, Hamás desde hace 16 años controla con una mano de hierro el territorio de Gaza y eso quiere decir que no hay disidencia en Gaza, no hay derechos humanos para cualquiera que se oponga con su manera de ver el mundo y de ver el Islam, un Islam que impone. Y recordemos que es parte de los hermanos musulmanes, es parte de ese grupo de terroristas en todo el mundo que son los responsables de los atentados aquí del 11M, de Bataclan en Francia,
Y por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es intentar entender el conflicto desde aquí y entender quién se parece más a nosotros, qué sociedades tienen los mismos valores que la nuestra. Y claramente el Estado de Israel no ha mentido cuando denunciaba que Hamás se estaba armando hasta los dientes, que tiraba misiles de manera indiscriminada, que construía una red de túneles de 500 kilómetros sin construir ningún albergue para ni ningún refugio para su población civil. Y hace unos días uno de los líderes de Hamás decía que los civiles palestinos son una responsabilidad de las organizaciones internacionales y no de Hamás, que Hamás está ahí para resistir y atacar a Israel, pero que la población civil palestina no tiene nada que ver con Hamás, que eso no es una responsabilidad suya. Eso lo dice todo. Por cierto, ¿qué te ha parecido la reacción del canciller Álvarez, que dice que es que Israel miente y no interpreta bien las palabras de Sánchez? Yo creo que hay que irse a la realidad y si uno quiere ver la hemeroteca, cuáles son las palabras que este gobierno lleva utilizando sobre tantos temas, empezando con la amnistía y muchos otros temas más. Este es un gobierno que desafortunadamente está en manos de radicales que están compinchados realmente con Venezuela y con Irán. Y eso no hay Ministerio de Exteriores que pueda defender otra posición. ¿Cómo es que nosotros, como país democrático en Europa, vamos a defender una posición que aplaude Hamás? Esto es nunca visto. Entonces, el ministro de Exteriores puede decir lo que quiera, pero hay que irse a los hechos. España lo que tiene que hacer es atender a las explicaciones que está dando al mundo a través de filmaciones y a través de realidades un Estado democrático amigo y aliado en la zona, y dejarse de conflictos políticos que se intentan traer a España por ventajas partidistas, ¿no? Yo creo que ha sido muy clara también la posición del gobierno con dos ministras que han salido hace poquito y dos ministros que han entrado hace poquito y han tenido ese mismo comportamiento anti-israelí que no pro-palestino, porque la realidad es que la población palestina está martirizada por Hamás. Esto es un conflicto entre Israel y Hamás. No es un conflicto entre Israel y los palestinos. Y los palestinos que se manifiestan aquí a favor de Hamás son parte del problema. El problema no son los palestinos que quieren vivir en libertad y que quieren vivir sin una teocracia activa que les quita derechos. El problema es los que creen que una organización terrorista teocrática quiere imponer a sangre y fuego su perspectiva del mundo. Ese es el problema. David Hatchwell, muchísimas gracias por tus palabras, por atender nuestra petición de información, de opinión más bien, sobre lo que ha pasado con Sánchez. Te deseo una feliz tarde dentro de lo que cabe y a ver si muchos rehenes, se amplía la tregua y muchos rehenes pueden volver a Israel hoy mismo. Por lo menos esos 50 Ojalá. Que estaban previstos. Bueno, no sé si sabes que aquí llevamos, pues eso, desde hace por lo menos un mes, empezando el programa diciendo siempre lo mismo. Exigimos la liberación de los rehenes que están en manos de Hamás, etcétera. Porque hemos querido dejar desde el minuto cero claro que cuando uno pelea por lo que sea, aunque sea pues, lo más execrable en política del mundo, no puede tomar rehenes en personas mayores, en niños, en mujeres, como han hecho ellos, como todavía mantienen en su poder ellos. Así es que aquí estaremos. David, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues hablaremos luego en nuestra mesa de análisis político de cómo nos ha ido la fiesta con el viaje de Sánchez, ¿verdad? Pero quiero que vean antes algunas cosas que están pasando en nuestro país y que tienen que conocer. El 80% de los profesores de colegios públicos en España sufren agresiones. Lo dice el sindicato mayoritario entre los enseñantes, el CESIF. El 79% de los profesores de educación secundaria obligatoria han sufrido agresiones físicas, verbales o amenazas por parte del alumnado y el 64% reconoce violencia frecuente entre estudiantes. Así lo revela el estudio de CESIF sobre la situación en las aulas, presentado este lunes con motivo de la celebración del Día del Maestro y elaborado mediante cuestionarios a más de 3.000 docentes que trabajan en centros públicos de primaria y secundaria de todas las comunidades autónomas. Un 71,77%
del profesorado afirma que ha sufrido agresiones o faltas de respeto por parte del alumnado. Una vez más, en secundaria y otros cuerpos, el porcentaje se eleva a un 79,25%, mientras que en primaria hablamos de un 54,93%. En cuanto a las agresiones por parte de las familias, el porcentaje total es de un 39,36%. El informe refleja que el 91% de los profesores denuncian problemas de convivencia en sus clases. Además, casi el 72% reconoce haber sufrido agresiones verbales, físicas o amenazas por parte del alumnado y el 39% confiesa haber sido víctima de la violencia de las familias entre los estudiantes. La encuesta pone de manifiesto los problemas de convivencia diarios entre alumnos y alumnos con profesores. En este sentido, más de la mitad de los docentes, casi el 60%, reconoce que en sus aulas se producen agresiones frecuentes entre alumnos. Hay profesorado que nos afirma que las ratios son demasiado elevadas y que impiden una atención personalizada. No existe respeto hacia nuestra labor, existe una apatía y desidia generalizada por parte del alumnado hacia el aprendizaje. Tengo la sensación de que cada vez somos más cuidadores de niños durante las horas de la mañana y menos docentes. Ante estos datos, CESIF reclama a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que en la nueva legislatura haya un compromiso real del Gobierno con la reducción de ratios y el incremento de personal docente, también que se mejoren las condiciones del profesorado, se potencie la negociación colectiva y se ponga en marcha un verdadero estatuto que refuerce la autoridad del profesor en las aulas. Por último, le piden que se avance por un pacto de Estado en educación. Bueno, llevamos 15 días o más que nos han puesto la cabeza así con el Black Friday. Bueno, ya pasó, dirán, sí, no, porque ahora resulta que llega el Cyber Monday, que es hoy, pero bueno, hoy tampoco, porque ya verán lo que dura. Esto es una coña. La cuestión es, oiga, ¿esto ha sido un éxito? ¿El volumen de compras merece la pena este tipo de operaciones? Parece que sí. Nos lo cuenta Patricia Tenorio. Pistoletazo de salida a la temporada de compras y regalos. Black Friday, Cyber Monday son fechas marcadas por las ofertas y por los descuentos. De hecho, los españoles han aprovechado, según los datos, para adelantar estas compras y ahorrarles sí algo de dinerito al bolsillo. Pero ¿cuánto nos hemos gastado? ¿Y en qué lo hemos hecho? Vamos a comprobarlo. 145 euros. ¿En qué? En unas planchas de pelo. Un abrigo y un jerseycito y una faldita. Ni un duro. ¿Y va a hacerlo? Creo que no. Que nos hemos comprado unos pijamas y vamos a ver si vemos algo más ahora por ahí. Unos botines, una bomber, una camiseta básica, un reloj. Pues un juguete para mi hija, unas construcciones, para que empiece a jugar. Pues un bolso y un pantalón. He comprado una cazadora, Nick y ropa que nos hacía falta. En maquillaje. Mira, bolitas de Navidad, zapatillas para niños, regalos. No, hoy hemos gastado algunas cositas, ¿viste? Para... ¿Cuánto dinero? 600 euros. ¿Y usted? Igual, de todo, igual, de todo. 170, más o menos. ¿Qué nos habremos dejado? ¿100 euros? ¿150? Sí. Más o menos. Habré gastado unos 400 o por ahí. 80 euros. No sé, 40, por ahí. 100 euros. 100... ¿Son 200? 110 y 105 son 215. Por 60 euros. Pues ya lo han visto, a pesar de la tendencia inflacionista de los precios, de que los productos no han parado de subir, hay algo que nos gusta y mucho, y es gastar. Y si es en época navideña, muchísimo más. Claro, venga a gastar y encima la inflación. Lo que pasa es que como consecuencia de esas decisiones, a lo mejor un poco pues arriesgadas, lo que hacemos es que ahorramos mucho menos. Han salido unos datos de Eurostat, que es la central pues de estadística europea, que dicen algo que es bastante sencillo. En España, fíjense que la media europea está cerca del 13% y en España está en el 7,6%. ¿Eso qué significa? Pues que el ahorro en los hogares europeos es mucho mayor que el que se produce en nuestro país. Eso ya no hacían falta los datos, pero los datos acaban de centrar el tiro y nos queda claro que es como dice Eurostat y no de otra manera. Nos vamos a ir a publicidad. Antes de irnos a publicidad, permitidme que os recuerde algo que para nosotros es fundamental, y es que si nos habéis elegido para seguir la actualidad, para construir vuestra opinión sobre los hechos que nos sacuden, pues entonces echarnos una mano, ayudadnos con unos SMS al 28088.
Esto ya os digo que solo os va a costar 1,20 €, que es menos que lo que os costaría invitarme a mí a un café si nos encontramos por la calle. Bueno, se acercan las fechas mágicas de la Navidad, estamos ya terminando el mes de noviembre y recordaros que tenemos pendiente una cena navideña el viernes 1 de diciembre en Valencia, concretamente en el restaurante La Marítima de Velas y Vents, y que si queréis venir de Valencia, pero no de la ciudad, sino de la provincia o de la provincia de Alicante en el sur o de Castellón al norte, y el problema hotelero es una dificultad, os podemos echar una mano con algún descuento, solo lo tenéis que contar cuando llaméis para reservar plazas en el Club de Amigos 91 616 2464. Y deciros que si tenéis pensado asistir a esta cena en Valencia el día 1, viernes, podréis asistir a un gato especial que se va a producir allí delante de los que acudan a la cena. O sea que, fíjate, veis el gato y además cenáis con nosotros. Va a estar Julia Ariza, va a estar José María Francás, en fin, buena parte de la familia de El Toro TV. Y recordaros que el día 14 de diciembre, en el restaurante Yumbe del Paseo de la Castellana en Madrid, tendrá lugar la cena de Navidad del Club de Amigos, esta vez sin gato. Más cosas, si creéis ciegamente eso de que la suerte es loca y a cualquiera le toca, pues haceros con algún décimo de nuestra lotería, la del Toro TV. El número es bonito, 61-241. En el terreno de lo que son actos, porque claro, está muy bien mandar SMS, pero a lo mejor os apetece tener una relación más seria, más formal con el Toro Televisión y estáis pensando si haceros o no miembros del Club de Amigos, pues yo os recomiendo que lo hagáis. 91 616 2464 y en 5 minutos lo tenéis hecho. Si entráis en el club, pues tendréis acceso a un innumerable elenco seleccionado de citas culturales, de visitas acompañadas, etcétera. Por ejemplo, antes hemos hablado del 12 de diciembre con esa entrevista con Miguel Ángel Quintana Paz, cómo ser católico incluso si no crees en Dios. Vale. Y el miércoles 13 de diciembre cerramos el año con Mar Cristóbal, porque de su mano vamos a protagonizar un paseo por Madrid, esto es a las 11 de la mañana, pasearemos por el Madrid de los Austrias, que es una maravilla, ya os lo digo. Si tenéis oportunidad, no os lo perdáis, un paseo matinal por el Madrid de los Austrias y con Mar Cristóbal, que es una persona encantadora y que sabe un montón de castillos, de lugares y, como no, de Madrid, pues lo sabe todo. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ¿Para qué sirve prepararse cada día? ¿Para qué sirve no rendirse nunca? Y lo más importante, ¿para qué sirve tener siempre a alguien a tu lado? En CaixaBank sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso tienes varias opciones de financiación al alcance de tu mano para que puedas hacer realidad tus ilusiones. Solicita la tuya desde el móvil o a través de tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. José, ¿me lo envuelves? Hombre, Emilio Gutiérrez estaba. Venga, no me va a decir el chaval. ¿Se refiere a mí? ¿Qué haces aquí? Por si cortabas el jamón. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro, sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Como unas lascas de legado ibérico. Esta es una Hanfluencer. El legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra. Este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. Perdonad, ¿me puedo hacer una foto? Sí, claro. Sí. Perfecta. Para mí que no se ha cortado. Esta es una Hanfluencer. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Amigos, jueves 14 de diciembre, Madrid, cena del Club de Amigos. Pues como todos los años, a pasarlo estupendamente bien con todos los que creemos y pensamos cosas muy parecidas. Hasta el jueves 14 de diciembre en Madrid. Será en el restaurante Yumbe del Paseo de la Castellana a las 9 de la noche. Es una ocasión única para estar todos juntos y hablar absolutamente de todo. Reserva tu plaza ya. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Las 8 y 27 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy me acompañan don Julián Salcedo. Muy buenas. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, jurista, secretario del Club Liberal Español. Así es. Así, para empezar. Don Paco Álvarez, geógrafo, historiador, el hombre de la memoria de Roma en España. Por cierto, que hoy han encontrado unas moneditas, que sí. Creo que una monedita de esas le salva a usted la jubilación, ¿eh? Sí, una nos serviría para tapar agujeros. No, son una preciosidad de monedas, sobre todo esa conmemorativa del Idus de Exacto, marzo. De los Idus de marzo. Una de las monedas que estaban en el museo desde 1733 en el Museo Arqueológico Nacional es de las que mandaron a acuñar Bruto y Casio. Nada más y nada menos que Bruto y Casio después de asesinar a César. O sea, tiene un valor... Sí, como estamos en horario escolar. Casio no tuvo nada que ver con las compañías esas de relojes y de calculadoras del mismo nombre, ¿eh? No, esto... Más información en Julio César de Shakespeare, por ejemplo. Bueno, ¿y qué había pasado con estas monedas? ¿Se habían traspapelado? ¿Alguien? Se habían traspapelado. La verdad es que el Museo Arqueológico Nacional, yo tuve una vez el honor de visitar sus tripas con respecto a historia antigua y da para hacer 3 museos, realmente. Pues eso está muy mal, porque habría que descentralizarlos y eso podría ser muy útil para que alguien se aficionara a ir a otras ciudades y seguir viendo parte de nuestra historia. Bueno, parte de nuestra historia, lo que quede de ello después de que se marche Pedro Sánchez a su casa, porque tenemos que empezar con la crisis diplomática que abrió su viaje a Israel.
Ya saben que él habló de matanzas indiscriminadas de civiles por culpa de los israelíes, que a los israelíes esto les ha sonado a cuerno quemado, porque es bastante obvio que los militares israelíes, teniendo como primer objetivo la represalia de Hamas, están tratando de reducir al máximo los daños en gentes, en civiles que no tengan que ver con Hamas. Por ejemplo, lo han demostrado con el hospital de Al-Shaifa, que estaba podrido de explosivos en los bajos de ese mismo hospital, en manos de Hamas, con médicos que los veían entrar y salir y que lo sabían todo, pero que no quisieron denunciar porque tenían más miedo a Hamas que a los israelíes. Eso afortunadamente va cambiando. Vamos con la crisis diplomática que nos ha abierto Pedro Antonio José. Pedro Sánchez y sus pactos con los separatistas han conseguido lo que en España parecía casi imposible: una movilización permanente en la calle como forma de protesta. Sánchez ha conseguido una sociedad española totalmente dividida, pero entre sus grandes logros no se encuentra solo eso. También ha conseguido abrir varias crisis diplomáticas, la más reciente con Israel. Y es que parece que justificar los atentados y asesinatos terroristas de Hamas frente al primer ministro de Israel no ha sido muy buena idea. Tampoco lo ha sido el admitir que, a pesar de lo que diga la Unión Europea, España reconocerá unilateralmente a Palestina como Estado, algo que ha provocado que de momento Israel se borre de la cumbre que se celebrará en Barcelona por la Unión del Mediterráneo. La felicitación de Hamas a Sánchez fue la gota que colmó el vaso. Todo esto ha ocasionado que las relaciones entre España e Israel se encuentren en la cuerda floja. Pero esta no es la única crisis diplomática que Sánchez ha abierto, y todo apunta a que se quiere convertir en todo un experto. Y es que hay que recordarle a que abrió con Marruecos cuando en 2020 el entonces vicepresidente Pablo Iglesias apostó por la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, algo que no sentó nada bien en el país vecino. Y a esto hay que sumarle la entrada secreta e irregular del líder del Frente Polisario en nuestro país durante la pandemia para ser tratado de COVID. Parece que a Pedro Sánchez, más que progresar buscando soluciones, le gusta más progresar hacia nuevas crisis diplomáticas. Bueno, ya lo ven, eso es lo que tenemos, pero hombre, una nota de regocijo de Hamas, ni que les haya ofrecido la amnistía después de... Bueno, vamos con las reacciones de tipo político que se han producido a la desconsiderada interpretación de lo que se está produciendo en Gaza por parte del presidente de España. La felicitación del grupo terrorista Hamas a Pedro Sánchez ha provocado un auténtico terremoto diplomático. Que Hamas, el mismo grupo terrorista que hace un mes quemó vivo a un español, haya elogiado la audaz postura del gobierno, ha levantado ampollas en la oposición. Desde Vox han calificado a Sánchez de ser la vergüenza de Europa. Nunca antes ha pasado en la historia de nuestra nación que un grupo terrorista felicitara a nuestro presidente. Es la vergüenza de España y la vergüenza de toda Europa. Unas declaraciones que se suman a las de su líder, Santiago Abascal. Los populares también han alzado la voz. Su líder, Núñez Feijóo, ha criticado que la postura de Sánchez rompe el consenso en política exterior. ¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamas, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española? Y la que también ha sido contundente en sus palabras ha sido Isabel Díaz Ayuso. Una vez más ha pretendido patrimonializar una situación que le es absolutamente ajena y, para lo que he visto lo visto, sería mejor que anduviera callado. Presentarse en Israel cuando su pueblo ha sufrido la mayor masacre desde el Holocausto para ponerle deberes a sus autoridades y recetar clases de moralina, avergüenza. Por su parte, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, claramente anti-israelí, ha celebrado la contundencia de Sánchez sobre la guerra y reprocha a PP y Vox que utilicen la felicitación de Hamas para atacar al presidente. Yo no he oído aún al Partido Popular condenar ni una sola de las víctimas que se está produciendo en Gaza por parte del gobierno de los bombardeos israelíes. Que el Partido Popular se manifestará y condenar también esas acciones. Creo que está aún por hacer eso. Pedro Sánchez ha justificado los ataques de Hamas, ha hablado abiertamente de reconocer el Estado de Palestina y ha pedido a Netanyahu que Israel deje de matar a civiles inocentes, por lo que evidentemente lo han acusado de apoyar el terrorismo.
Algo que no resulta sorprendente ya que gobierna con ETA y sus socios de Sumar se muestran abiertamente anti-israelíes. Pero Israel lo ha dejado claro y ha amenazado a Sánchez. Asegura que nunca olvidarán quién estuvo de su lado. Julián Salcedo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que nuestro presidente de gobierno tiene un concepto de humanidad muy peculiar, porque claro, a la masacre que hicieron en Israel Hamás lo califica de perpetrado por un grupo terrorista, pero claro, no añade que es un grupo terrorista que está a resguardo, a buen resguardo en Palestina, en Gaza, ¿no? Por tanto, o sea controlándolo todo. Claro, y un grupo terrorista que ha saltado, digamos, de su territorio a otro y ha cometido unos 1.400 muertos, claro, un acto terrorista como la copa un pino. Efectivamente también es la primera vez, como ha dicho muy bien el representante de Vox, Ignacio Garriga, que un grupo terrorista, porque claro, no lo ha hecho el Estado palestino, es Hamás el que ha felicitado a un presidente de gobierno, a nuestro presidente de gobierno, por apoyarles públicamente. Imagina a alguien que cuando el IRA estaba en sus años más duros, ¿no? O como el grupo terrorista que estuvo en Alemania, etcétera, que ese grupo terrorista hubiera, digamos, felicitado a un presidente o a otro Estado, a otro gobierno por apoyarles. Pero bueno, es que vivimos en un mundo... y luego él da por hecho, voy a reconocer, claro, le falta decir voy, pero voy a reconocer unilateralmente al pueblo palestino, al Estado de Palestina, ¿no? Que yo no estoy seguro que sea un Estado, ¿verdad? Yo creo que no tiene reconocimiento, estatus internacional como Estado, pero bueno, admitiendo que lo pueda tener, los tratados internacionales se suscriben primero entre dos Estados. Por tanto, tendría que comprobar si tiene estatus de Estado. Y segundo, no los aprueba el presidente de gobierno. Pasan por un parlamento, se propone, y si lo aprueba el parlamento, pues efectivamente se ratifica el tratado internacional. Pues no, señor, lo voy a aprobar yo. Bueno, pues vale. Sí, es que por empezar por el final, o por seguir de ese hilo, Álvarez salió y dijo, ya, pero es que a Palestina lo han reconocido ya 130 países. Ya, ¿qué países? Ninguno de la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Japón, ni Australia, y puedo seguir. O sea, quiero decir, ninguna democracia seria ha reconocido a Palestina. Entonces, evidentemente, pues claro, ¿con quién se alinea Pedro Sánchez cuando dice esas cosas? Pues con los que no debe. En segundo lugar, el problema es que esta gente, yo creo que es que no han leído, o sea, o no están formados, o no están preparados. El problema, señores, no es reconocer a Palestina como Estado. El problema es que Hamás y los terroristas que están amparados por Palestina y por Irán, por ejemplo, reconozcan la posibilidad de que exista Israel. Porque desde el 2005 en Gaza no había presencia israelí, la hubo en el 2014 por un motivo similar, también por unos atentados cometidos desde Gaza. Pero, quiero decir, Gaza es, digamos, será totalmente independiente. Entonces, el problema no es que Israel reconozca que exista Palestina. El problema es que hay palestinos terroristas que no reconocen el derecho a vivir de ningún judío. El problema es que lo que pasó el 7 de octubre es que los señores de Hamás mataron a 1.200 personas, 1.200 o 1.400 personas y secuestraron a otras 240 en un día, ETA, en toda su asquerosa historia, mató a 829 personas en, no sé, 50 años. 829 en 50 años. En un día, ¿os imagináis qué hubiera pasado si en un día viene, no sé, de Marruecos y matan a 1.200 españoles y secuestran a 240? ¿En qué estado estaríamos? O sea, y para que luego venga un payaso del otro lado del mar y nos diga que estamos matando a miles de... Hay que negociar, sí. Ya sabéis. Bueno, sabemos... Podría hacer matizar, porque por he dicho, supuesto. No estoy muy seguro si tiene estatus, y mientras intervenía Paco, he aprovechado para comprobarlo. Bueno, la ONU o la UNESCO sí que le reconocen como Estado de Palestina, como Estado miembro de la ONU y de la UNESCO. Pero, sin embargo, no todos los Estados, como muy bien has dicho, en los tratados internacionales le reconocen el estatus de Estado por una razón,
y es que jurídicamente, en el plano jurídico, para que haya un Estado tiene que tener un territorio y una población. Territorio no tiene, porque acabo de comprobar que lo tiene limitado a la Franja de Gaza. Como una autonomía dentro de Israel, de Israel. Claro. Y dicen además que para que tuviera todo el territorio tendría que ser considerado todo el territorio de Palestina y no solo la parte de la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, o sea que el metepatas nos ha metido en un conflicto diplomático con Israel y no tendríamos por qué estar en él, pero como es así, él va, dice, hace, va, y no le tosan, ¿eh? No le tosan, que los amnistía a ustedes, pero ya. Vamos con el debate de la amnistía. En el debate de la amnistía, lo más relevante en el día de hoy es que el Partido Popular, que tira por su vereda es tirar del Grupo Parlamentario Popular en Europa, llevarlos a Barcelona, con bastante éxito porque han conseguido que vayan las grandes figuras del Grupo Parlamentario Popular en Europa, y más o menos el resumen lo hacía perfectamente claro Alberto Núñez Feijóo. La mutación ideológica de la socialdemocracia española. En nuestro país, la socialdemocracia venía siendo un pilar fundamental en la gobernabilidad del Estado y, lamentablemente, la socialdemocracia española ha mutado hacia posiciones extremistas. Esta es una de las patas fundamentales de lo que hemos llamado en los últimos tiempos la anomalía española en la Unión Europea. La de que el PSOE, actual Partido Socialista, se comporte como jamás haría ningún partido socialdemocrático o socialdemócrata europeo. Bueno, opiniones en el mundo que tienen que conocer. Diario Francés, La Opinión, dicen Estado de Derecho, interrogante. Pedro Sánchez hará de España una nueva Polonia. Los electos y funcionarios europeos temen que el poder político usurpe la independencia de la justicia en España. Frankfurter Allgemeine, que es el más importante e influyente de los periódicos en Alemania. España está profundamente dividida. La gran mayoría no son nostálgicos de Franco ni extremistas de derecha, sino españoles comunes y corrientes. Die Welt, que es en Alemania mucho más amarillista. El izquierdista que pone en riesgo el Estado de Derecho para mantenerse en el poder. Este es el antetítulo. Pedro Sánchez es un político que en Baviera se llamaría un Hundling, un perro, un hombre que no se toma la ley demasiado en serio. Bueno, y esto para que vean qué piensan los periódicos más reputados de Europa, pero es que resulta, tengo que enseñarles también una entrevista que ha concedido Manfred Weber, que es el jefe del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, a La Vanguardia. Y ahí que dice, el presidente del Partido Popular Europeo dice que hay que crear una comisión en el Congreso para comprobar las sentencias de los tribunales independientes, porque cree que rompen con el Estado de Derecho de España. Es decir, se cree a pies juntillas el argumento, no digo que sea falso, en absoluto, todo lo contrario, Dios me libre, del Partido Popular Español. Lo hace suyo el jefe del Partido Popular Europeo. Y también les quiero contar lo que dice al respecto Ignacio Garriga, que está como receloso y quiere que el Partido Popular haga lo que quiere en Vox que haga el PP, y eso nunca, en política nunca funciona. Pero bueno, dice que lo que tienen que hacer es no permitir la entrada de la ley de amnistía en el Senado. Es fundamental que el Senado se convierta en el dique de contención contra este gobierno. Ahí el Partido Popular tiene una mayoría absoluta. Y queremos instar al Partido Popular a que se decida. El Partido Popular se tiene que decidir en un momento tan grave como el que estamos viviendo. Se niega a paralizar la ley de amnistía en el Senado. Vota que no a la ilegalización de los partidos separatistas. Pacta sorprendentemente la creación de comisiones con el Partido Socialista y Sumar. Bueno, ¿cómo veis el tema de la amnistía en sus derivadas del día hoy lunes? Bueno, pues efectivamente lo que se acaba de proyectar, pues efectivamente parece claro que tanto la prensa europea, la Opinión, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Manfred Weber, que efectivamente es representante del Partido Popular, pero yo lo que echo de menos es
algunas palabras, no me refiero a una declaración completa, no puede hacerla solamente con una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados de la Unión Europea, ¿no? Tampoco digo una llamada de atención, ni tampoco lo dijo el comisario Reinders de Justicia el otro día, vamos a revisarla, solo faltaría que no fueran a revisarla, ¿no? Pero hombre, yo creo que solamente el texto de la proposición de ley, independientemente de cuál sea el resultado final, ya hay algunos elementos de juicio para que la Unión Europea, no sé si Reinders o a un nivel simplemente más alto se manifieste, ¿no? Estamos preocupados ante este asunto que vemos que incomoda a media España, por ejemplo, ¿no? Pero es que ya sé que hay muchas, perdón solo un segundo, que hay muchas visiones, pero hay una que claramente está recogida en el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y es que los actos de terrorismo, claramente los de terrorismo, no están incluidos. Y si alguien mira la proposición de ley, lo que dice es que no están incluidos los actos de terrorismo que cuenten con sentencia firme. Por tanto, aquellos que todavía no han sido juzgados, como sería el caso de los que no se han puesto en juicio de la justicia, o CDR, no estarían... No, estarían amnistiados. Estarían amnistiados. Pero eso contradice el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Eso es más ilegal todavía. Y ahora mismo hay una directiva comunitaria que se está tramitando en la que también se prohíbe, porque atenta contra el derecho de la Unión, la amnistía del delito de malversación. Les importa muchísimo eso. Claro. Eso es verdad, les importa mucho. Pues aquí lo tienen más claro que el agua. Sí, Paco. totalmente. Antes se me olvidó decir muy rápido que el señor Urtasun no está capacitado para ser ministro de Cultura del Reino de España, bajo ningún concepto. No podemos tener un antisemita en un país que, de otras maneras, se llama sefarad. O sea, tenemos dos, a falta de uno. Ya, bueno, eso ya, a la otra le hemos dado el Ministerio de Infancia y Juventud. Eso me suena a Goebbels muchísimo. Tremendo. Pero, en fin, con respecto al tema de la amnistía y las novedades de hoy, también voy a empezar por el final. O sea, señores de Vox y señores del PP, no es el puñetero momento, perdón, de pelearse, ni de buscar las cosquillas del otro. O sea, yo llevo toda la semana discutiendo con gente que va a Ferraz y unos tiran para aquí, otros tiran para allí. No, es el momento de cambiar la Constitución. No, es el momento de parar el golpe de Sánchez. Luego ya hablaremos de lo que sea necesario. Pero ahora mismo se nos va a la porra la democracia. Pero es que se nos va a la porra. Y además, no solo eso, sino que vamos a pagar un dineral en solucionar la papeleta y en mantener a Sánchez en el poder. Entonces, y luego eso es muy bonito lo que dicen los medios exteriores, pero yo insisto, yo sigo echando de menos un liderazgo por parte de la persona que ganó las elecciones y que perdió la presidencia. Pero es importante, Paco. Fíjate que periódicos que estaban a favor de Sánchez, por ejemplo, el Financial Times decía, hombre, pues a lo mejor vale la pena esto que hace, hombre, que claro, si es a cambio de... Pues, ha cambiado, ha girado en pocos días, como de la noche al día. Lo mismo ha hecho The Guardian. Hombre, también aplaudía. Todas estas operaciones, algunos periódicos que tenemos aquí, como si fueran el templo, eso se consigue con pasta, con campañas de publicidad. Yo he visto cómo se compran en Financial Times. Javier de la Rosa las compraba, por ejemplo, muy a menudo. Es fácil, no es demasiado caro. No es demasiado caro. Y lo que pides es, mire, me da igual si me dedica al anuncio un cacho grande, un cacho pequeño. Lo que quiero es que me produzcan un editorial. Y eso está en venta. En España no es así, pero en Inglaterra sí. Bueno, por cierto, ha destruido Tierra Santa. Si llega a estar una semana lo consigue, Pedro Sánchez. Y hoy nos enteramos de que saca un libro. Y el libro que ahora vais a ver se llama Tierra Firme. Tierra Firme. Sobre todo, la Tierra Firme es ese reino maravilloso que quiere crear con sus aliados lo menos firmes posible. Bueno, dejamos de un lado a Pedro Sánchez porque me produce fatiga mental y creo que a ustedes también. Vamos a hablar del Partido Popular. En el Partido Popular hoy han pasado cosas tal vez relevantes, ya veremos. En primer lugar, Cuca a la reserva militar, se atrinchera de secretaria general del partido en la calle Génova. El hombre que va a llevar la pelea en el Congreso es Miguel Tellado, licenciado en Ciencias Políticas, antiguo secretario general del PP gallego con Feijóo. Es un tipo que dicen los que le conocen mejor que yo, que no le conozco, pues es un tipo de formas abruptas, no es un
un florentino a la hora de negociar las cosas, ¿no? Todo el mundo dice que es un tipo listo, con cierta reminiscencia caciquista muy gallega. Por ejemplo, no lo dicen todos, pero algunos sí que están enfadados porque cuando llegó a Madrid con Feijóo no paró hasta meter a 3 amigos periodistas, de esos que comían en su mano, en las listas del Partido Popular y hoy están ahí como diputados. Bueno, ¿qué más cambios hay? Funes, esta mujer que cubrirá las obligaciones que tenía antes Miguel Tellado en el PP, que eran importantes. Hacía las listas, las deshacía y todas esas cosas cuando haya elecciones. Y Gamarra queda como secretaria general del partido. También ha habido algún giro copernicano en el Senado por parte del PSOE. Han nombrado a Juan Espadas, el hombre que fracasó en Sevilla y fracasó en varias operaciones políticas en Andalucía, le han nombrado nuevo portavoz socialista en el Senado. Tengo que contaros también que a Bolaños le han pillado. Bolaños, el monaguillo, resulta que se había gastado 16.000 euros en producir unos poquitos podcasts, grabaciones. Paco, hay que bajar al terreno de lo mundano. Podcasts sobre la vida saludable. 10 podcasts sobre la vida saludable, cada podcast a 1.700 pavos. Y el gasto se enmarca, eso sí, en el programa cultural de la presidencia española de la Unión Europea, que da mucho de sí y da para todo. Julián. Bueno, si esto que acabamos de conocer es la remodelación del PP, pues que venga Dios y lo vea, porque realmente lo que hacen por un lado es que a Cuca Gamarra, para no quitársela del medio, pues la eliminan del Congreso de los Diputados y le dicen no, va a ser secretaria general a tiempo completo, full time. Bueno, pues muy bien. ¿Con qué competencias? ¿Qué va a tener, no? A Miguel Tellado, como tú dices, proviene de Galicia, pues tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, parece que le ha traído, ha tenido que pasar un cierto tiempo hasta encontrarle acomodo y se lo acaba de encontrar. Como tú dices también, yo coincido, creo que es un poco abrupto, no digo que no deba hacerse, pero hasta el PSOE, que no es muy de tener en cuenta, pero ayer decía, vamos a desinflamar un poco esto, tal. Claro, si la otra parte, que ya lo inflama todo, dice, vamos a desinflamar, y nosotros ponemos otro pirómano, vamos nosotros, el PP, el otro lado pone otro pirómano, pues apaga y vámonos, ¿no? Carmen Funes no la conozco suficientemente como para evaluarla, y luego lo de Juan Espadas en el Senado, pues ya sabemos que el Senado es, digamos, el cementerio de elefantes, ¿no? Hay que colocar a alguien allí, ¡pum! Sí, es curioso. El siguiente paso ya es la Eurocámara, pero de momento, es decir, no sé qué podrá hacer en el Senado, mal, porque todo lo demás que ha hecho no lo ha hecho bien, pero bueno, en fin, está bien que esté ahí. Y yo creo que el Partido Popular ha perdido una gran oportunidad, una vez más, para, digamos, de verdad, modernizar el tema y poner un poquito las cartas sobre la mesa. Quitas a Cuca y a lo mejor mucha gente pedía a Cayetana, porque es a quien conocemos. No digo, quiero decir, yo no me voy a meter en qué tiene que hacer y a quién tiene que nombrar o no el Partido Popular, pero sí yo creo que se esperaba algo que no fuera, este es mi amigo que viene de Galicia y esta señora que lleva toda la vida aquí en el partido y tal. A Bendodo, mientras tanto, nos lo hemos quitado de encima, no se sabe, vino aquí, lo trajimos de Andalucía que solucionara tal y ahora le devolveremos para abajo o le mandaremos al Senado o a la Eurocámara. Deduzco, Paco, que tú, en términos de Tellados, eres más de Corín. Tellados, yo soy más de Miguel Tellado. Sí. No, vamos a publicidad. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les hablamos de Olivos Montemayor, leña de olivo a domicilio a toda España en sacas paletizadas. Haga su compra en la web www.olivosmontemayor.com y recíbalo en 72 horas en su domicilio. Olivos para su jardín, servicio a toda España en 72 horas. Hágales llegar sus dudas por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión.
enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Quieres ser propietario de un negocio? Hoy en Recomendaciones del Toro te ofrecemos el traspaso de Caprilac, una empresa familiar de producción de quesos artesanales que desarrolla sus quesos intentando recuperar los sabores auténticos de los productos tradicionales. Si estás interesado en llevar un negocio en Murcia, no dudes en ponerte en contacto llamando al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Viernes 1 de diciembre, os esperamos en Valencia, cena del Club de Amigos. No dejéis de venir porque lo vamos a pasar francamente bien. Allí estaremos. Será en el restaurante La Marítima, en Velas y Vents, a las 9 de la noche. Va a ser una magnífica oportunidad para estar todos juntos y hablar de todo, absolutamente de todo. Así que reserva ya tu plaza en el Club de Amigos. Y disfruta del Gato al Agua en directo. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Hoy en Recomendaciones del Toro Televisión les hablamos de Protege tu Vida. ¿Sabían que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España? Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. Por eso nació Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900 730 061, cuéntales que eres espectador del Toro Televisión y tendrás un 30% de descuento, además de un dispositivo antiasfixia de regalo. Protege tu vida y la de tus seres queridos es una recomendación del Toro Televisión. No quiero ser yo como Torrente, ni calificarlo como haría Torrente, pero se me ocurren algunas ideas que rondan por la cabeza de Torrente cuando leo que 5 marroquíes violaron a una menor en un pueblo alicantino, en Dolores, y han decidido que les van a dar unos cursos en unos centros para que reciban educación sexual. Me muero de la risa. Bueno, si no fuera un tema tan triste, me moriría de la risa, pero ¿qué quieren que les diga? Me parece lamentable, pero absolutamente lamentable, que esto sí que es frivolizar con un asunto muy serio. ¿Qué pensará la familia de esta muchacha, de esta menor, violada por estos 5 marroquíes, a los que ahora les van a dar un curso? Porque alguien debe pensar, algún
cabeza de huevo debe pensar que como vienen de otra cultura hay que adaptarlos a nuestra cultura. Adaptarlos, castración química, es el mejor proceso de adaptación que a mí se me ocurre. Bueno, me ha gustado mucho, no soy muy partidario, porque es socialista, se llama Hidalgo, bueno, en Francia dicen Hidalgo. Anne Hidalgo, que es la alcaldesa, ha dejado Twitter, lo que ahora se llama Z, y la ha dejado porque dice que es un arma de destrucción para nuestros sistemas democráticos. Más que para nuestros sistemas democráticos, que puede que tenga razón, yo diría que es un arma de destrucción cerebral de muchos de nuestros jóvenes. Ahí lo dejo. ¿Cómo veis estos dos asuntos? Bueno, yo tengo que decir dos cosas. La primera, que hubo una época, antes de estar Elon Musk, que me di de baja de Twitter. Ya. Me di de baja voluntariamente porque pensaba que yo solito me calentaba, y que además las 140 palabras estas, o 140 letras, caracteres que puedes poner eran insuficientes, solo daban pues para decir... No sé, 4 insultos. Insultos, sí, cualquier insulto, ¿no? Y me quité. Luego rectifiqué y volví, pero desde que lo compró Elon Musk me cuestiono casi continuamente si tiene sentido que yo siga allí. Porque es que efectivamente eso se ha convertido en, yo qué sé, ¿no? Es una pocilga, ¿no? Y seguramente yo mismo contribuyo a ese pocilgueo, ¿no? Pero no da tiempo. Luego yo tengo, no sé, una intuición de que desde que está este tipo ya no todo es tan... Nunca ha sido muy transparente, ¿no? No, porque te anulaban tweets por lo que ellos pensaban que podría ser una idea que no podías tener. Hombre, por lo menos han quitado la parte woke, como dicen, ¿no? O como se diga, woke, no sé, de Twitter. No sé, yo profesionalmente necesito de esa red social. Es verdad que hay muchísima gente que está ahí para insultar, sobre todo para insultar desde por desgracia, desde el rincón, desde la máscara que te permite el no tener que decir quién eres, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir, es que la sociedad es así. El problema es que ahora cualquier imbécil puede hablar con cualquier persona, mientras que antes, pues digamos que más o menos no se le daba pábulo a cualquiera que dijera cualquier tontería. Y ahora en Twitter, por desgracia, pues cualquiera que diga la mayor barbaridad puede recibir 800.000 likes y que mucha gente lo vea, que se viralice. Vamos a pasearnos por una encuesta interesante que publica Voz Populi, según la cual el PP Avanza estaría sobre 151 escaños, que más los 30 que otorga la misma encuesta a Vox estarían en 181, por lo tanto en una confortable mayoría absoluta, y esto significa que ha habido desgaste, erosión del voto a Pedro Sánchez. De hecho, el PSOE bajaría 4 puntos y la diferencia entre el PP y el PSOE estaría en 8 puntos. Esto, bueno, no sé si queréis comentarlo, porque las encuestas, si no hay elecciones muy cerca, no miden gran cosa. Coincido plenamente. Bueno, esto llamémoslo encuesta, pero no tiene ninguna... Pero tiene lógica, lo que dice la encuesta tiene lógica. Porque no va a haber elecciones pronto. Pero luego, de la encuesta, lo que me sorprende muchísimo es que con todo lo que... No sabemos exactamente cuánto habrán hecho la encuesta, supongo que estará hace una semana o 4 días, ¿no? Por lo menos. Quiero decir que es probable que no recoja esta encuesta lo que ha pasado con el Estado de Israel, ¿no? Pero sí recoge necesariamente lo que ha ocurrido con la amnistía, ¿no? Y lo que me sorprende es que pese a todo esto que estamos viendo, hablando de la amnistía, por ejemplo, la humillación que supone el tener que ir a Puigdemont, el aceptar un relator, todo esto, que todavía el PSOE conserve, se le otorguen 113 escaños, ¿no? Sí, es una barbaridad. Una barbaridad. Lo es, pero es que... Están viendo ahí imágenes en directo de las manifestaciones que hoy también se producen en la calle Ferraz, en la calle donde está la sede del PSOE a nivel nacional. Paco, perdona. Sí, simplemente es que yo creo que desde el lado del Partido Popular y desde el lado de Vox nadie se ha preocupado de explicarle a la gente lo que es la amnistía. O sea, quiero decir, yo conozco muchos socialistas que dicen, hombre, es que esto es un juego democrático, no sé qué, y se han, digamos, tragado entero el relato y el discurso de que aquí no
no ha pasado nada. Oye, que si la mayoría del Congreso dice que esto es legal, que si los jueces, que si la politización o la judicialidad, como sea, judicialización, que no me sale, nunca me sale, de la política, todas esas tonterías se lo han tragado. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay discurso. Nadie ha ido a decir, mire usted, señores, esto quiere decir pim, pon y pon. Y si Feijóo es aburrido hablando, que lo explique otro. O sea, pero que nos lo explique, que se lo diga a la gente, que vaya todos los días a todos los medios de comunicación a decir, esto no se puede permitir por esto y por esto. Porque si no, pasa lo que les pasó en la campaña, que no fueron, al final no fueron al debate y al final perdieron el debate y aquí estamos en la que estamos. Bueno, estoy triste porque veo lo que está pasando en el País Vasco y estoy triste por varias razones. La primera, porque veo que los más listos son los de Bildu. Han apartado a Otegi, le han sabido apartar para blanquear su lista, seguramente pondrán a una Nekane, una de estas chicas que tienen por allí, que se las tirará de izquierdista, de ecologista, de no sé qué, pero que ya no tendrá ninguna relación factual con lo que fue ETA. Ya la operación, ya están preparando el futuro cuando me temo que ganen esas elecciones. Por contra, ¿qué pasa en el PNV, el Partido de los Negocios Vascos? Pues que se quitan de en medio a Urkullu, que está ya el hombre muy desgastado, y ponen a uno que es como poner a Andoni Urtúzar, porque es uno de sus allegados, por cierto, de apellido, se llama Imanol Pradales, que es un apellido bastante maqueto, como el mío, nada que objetar. También hay cambios en el Partido Socialista y también hay cambios en el Partido Popular, que son personas poco o nada conocidas. Las elecciones, quiero recordaros que probablemente sean en mayo, o quizás incluso antes. En 2004 habrá elecciones autonómicas en el País Vasco y ya se van perfilando los candidatos al Lehendakari de las diferentes formaciones políticas. El PNV contará con Imanol Pradales, actual diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, a falta de que las bases del partido lo aprueben. Sustituye a Íñigo Urkullu como postulante al máximo asiento del Parlamento Vasco. El actual Lehendakari ha terminado desgastado tras 3 legislaturas al frente de la comunidad autónoma, además de haber tenido varios enfrentamientos con Andoni Ortúzar, presidente del partido. Con Pradales es como si se presentara Ortúzar directamente. En el PNV se señala que el Lehendakari es simplemente un empleado más, de lujo, pero empleado del PNV. Quien realmente toma las decisiones es el partido, y quieren cambiar la cara que le represente y lavar la imagen relacionada con el pasado sangriento de ETA. Bildu se deshace de Otegi. El coordinador general del partido ha afirmado que es una decisión tomada hace tiempo y se anteponen los intereses del país y de la gente. He decidido no presentarme ni postularme para ser candidato al Lehendakari de los 3 territorios de Guipúzcoa, Araba y Vizcaya. Esta decisión que hoy he transmitido a la mesa política y que transmito hoy al conjunto del país no es una decisión que haya tomado a última hora. Hace mucho tiempo que tengo tomada esta decisión. El candidato que representará a Bildu aún se desconoce. El partido quiere cambiar el modo de gobernar. El PSOE concurrirá a las elecciones con Eneko Andueza, alguien desconocido para la opinión pública, pero no dentro del partido. Es el secretario general socialista en el País Vasco. Recientemente ha dicho, supone un mayor esfuerzo democrático sentarse con los que ayer querían matarnos que con Puigdemont, refiriéndose a Bildu. Javier de Andrés será el candidato del Partido Popular. Hasta ahora se ha centrado en la gestión del PNV, criticando las formas de la sustitución de Urkullu, pero según él mismo está deseando poder sentarse con ellos e influir en las decisiones erróneas que toman. Si no hay ninguna sorpresa, Vox, por su parte, contará con Amaia Martínez en las elecciones de 2024. Bueno, por leído, ¿no? Como se dice en las juntas de accionistas. Ya veremos en qué queda todo esto. Lo damos por leído. Vamos. Una pequeña acotación. Para recordar a la gente que los nacionalistas creen en una nación que no existe. O sea, quiero decir, el señor ex secuestrador ha dicho, no me voy a presentar, no sé qué, por los 3 territorios de Álava, porque no sé qué, porque claro, él cree en una nación más grande, eso como Hitler, ¿no? El espacio vital, como los países catalans, todo eso, quiero decir, eso yo creo que hay que recordarlo todo el rato. O sea, estos señores quieren un país que no existe, por eso no son patriotas, son nacionalistas. Bueno, vamos a un país que sí que existe, España, donde pasan cosas tremendas. Por ejemplo, hoy Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, anunciaba que iba a demandar ante el Tribunal Supremo al Gobierno
por un plan, el plan del Tajo, que dice que es una canallada porque es el ataque más mezquino y porque puede dejar sin lo necesario, el agua, a 7 millones de personas, las que viven en Madrid. Hemos presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el nuevo plan hidrológico del Tajo porque supone un nuevo ataque de Sánchez contra Madrid, el más mezquino e inhumano de todos los que hemos sufrido, que no han sido pocos. Nos quiere dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos, sin instituciones, nos quiere discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi 7 millones de personas. Cuando piensas que Sánchez ya ha dado lo peor de sí mismo, siempre nos sorprende con una nueva. Y luego por la tarde, hace minutos, se ha generado otra bronca entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno central a propósito del protocolo. Se trataba de la inauguración de un tramo del AVE entre Madrid y Asturias. Y el Ministerio, en el que manda, ya saben, Óscar Puente, ha dicho que Madrid es una región que no tiene que estar en esta inauguración, en este viaje inaugural Madrid-Asturias, porque no es parte del tramo ampliado. Ojo con el dato. A partir de ahí, pues se ha desatado la cólera de doña Isabel, que además es de cólera pues fecunda, y dice que Madrid no invitará nunca al gobierno a los actos que se organicen de la misma forma que el gobierno no invita nunca a la comunidad. Golpe por golpe. Eso es lo que dicen los asesores de doña Isabel, que hablan siempre por boca de Isabel. A mí me ha gustado más lo que dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que habla del nacionalismo madrileño. Echar balones fuera es común a todos los nacionalismos, sean del color que sea, incluido esta especie de nuevo nacionalismo madrileño que estamos viendo estos días reivindicarse al grito de Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba, atacando a la prensa o esgrimiendo una supuesta deslegitimación del Estado democrático. ¿Aprenderá la vicepresidenta a decir prensa sin tensionarse como la cuerda de una guitarra, Paco? O a no tartamudear cuando dice mentiras. Porque quiero decir, porque es que yo creo que hasta ella misma llega un momento ya que dice, pero qué burradas estoy diciendo. No ella me las creo ni yo. Si le quitan la cajita de Juanolas, le cuesta explicarse, ¿sabes? Sí, no, evidentemente quiero decir, todo lo que ha dicho es una serie de falacias untadas de mentira, entonces pues no hay por dónde cogerlo. O sea, evidentemente de lo que se queja Madrid es de que todos los españoles, para que Sánchez pueda seguir en la Moncloa, vamos a pagar de momento 15.000 millones de euros más 6.000 y pico de rodalíes a los señores nacionalistas catalanes. Eso no es nacionalismo madrileño, eso es que no me toques el bolsillo, que ya estoy bastante harto. Bueno, ha dicho, hemos oído que Óscar Puente ha dicho, Madrid es una región. Uy. Bueno, eso es la noticia. Sí. No, una región no, ¿verdad? Es una comunidad autónoma. Sí. Las regiones como tal ya no existen. Si dices que el País Vasco es una región, no veas la que te cae. Claro, es que esa era la pregunta. La cuestión es Cataluña, el País Vasco, Navarra. ¿Esto qué son? ¿Son una nación, una nacionalidad, una comunidad autónoma o una región? Porque lo que sean esas comunidades autónomas también lo será Madrid, ¿o no? No, habrá que preguntárselo a don Óscar. O sea, esto es asimétrico, ¿no? Por tanto, completamente si eres de asimétrico. Madrid, esto es otra cosa. ¿Pero de qué manera? ¿Pero de qué manera asimétrico? Y lo que va, eso bueno, empieza ahora, ¿eh? Pues lo que va a acabar siendo. Digámosle que es inconstitucional. Ya te digo. Sí, mira, para un día que puede ir Óscar Puente en tren, porque ya sabéis que no va en tren ya a Valladolid. Bueno, lamento mucho lo que ha pasado, lo voy a contar en tono humorístico y luego les cuento la noticia como es, pero me ha dado mucha pena que el bueno de Juanma Moreno Bonilla le haya tocado ese bucólico paseo del bracito de Teresa Rivera, que es una de las peores aves que habita en Doñana, esta mañana. Lo vais a ver, estos son los prolegómenos. Ahora vais a ver cómo la cosa se pone tierna entre la dehesa y cómo tal. Bueno, el acuerdo de Doñana, ¿en qué se basa? Se basa en que abonan 1.400 millones, la mayor parte la pone el Estado y algo el Gobierno andaluz, para ofrecer ayudas de 100.000 euros a los agricultores por cada hectárea que deje de ser cultivada, las hectáreas de regadío.
Si de regadío se pasan a secano o se pasan a otros usos agrícolas, no van a cobrar 100.000 euros, pero este es el cuento. Y esto que se explica hoy es el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Teresa Rivera, esa que decía que iba, yo qué sé, que iba a producir todos los fuegos sobre el gobierno andaluz. Pues mira, ahí están casi de la mano. Mira qué bonita, qué tierna la imagen, entre flamencos ahí en el coto de Doñana. Bueno, yo creo que hay que ser justos y objetivos con independencia de quién haga bien, mal o regular las cosas, ¿no? Y yo creo que este acuerdo es la prueba evidente, la prueba manifiesta de que aquel anuncio que hizo Juanma Moreno era un error, y que no ha tenido más remedio. Ir con la ley para adelante en esos términos. Y no ha tenido más remedio que rectificar, ¿no? ¿Ha rectificado de la mejor forma posible? Pues yo creo que no es la mejor forma posible, ¿no? Creo que es un error, creo que lo pagará también, porque este tipo de errores se terminan pagando políticamente, me refiero, ¿no? Y no ha tenido más remedio que ir cogido el brazo con María Teresa Rivera y, bueno, pues aceptar lo que la otra ha hecho. ¿Es una buena solución lo de los 1.400 millones? He leído que la indemnización podría ascender hasta 100.000 euros por hectárea, ¿no? Sí, estaba regando. Claro, digo, podría llegar hasta 100.000 euros por hectárea, ¿no? Bueno, no es una mala indemnización, pero teniendo en cuenta que allí hay muchos propietarios con unas superficies muy pequeñas, difícilmente muchos tendrán una o más hectáreas, la indemnización no llegará a nada. Claro. Yo ante esta noticia, por un lado, me alegra, fíjate, que una personalidad o un cargo del PSOE llegue a algún tipo de acuerdo con el PP en algo que debería ser política de Estado, como es el agua. Ojalá se hiciera lo mismo en educación, en exteriores, etcétera, etcétera. Por eso, de esa parte me alegro. Por otra parte, me alegro por los agricultores, obviamente, que se van a forrar. Los que hicieron pozos cuando gobernaba el PSOE y luego el PP le dijo, oye, que ahí tienes un pozo. Vale. Pero por otra parte, hay más parques nacionales en España. Y concretamente, hay un parque nacional en el centro de España, que es las Tablas de Daimiel, que está sin agua desde hace muchísimo tiempo, y que a los agricultores de alrededor, ya sean de secano o de regadío, que todos dependen del acuífero 23 concretamente y de esta hidrográfica del Guadiana, no les dan un duro. Entonces no puede ser que le des 100.000 euros por hectárea a los que viven cerca de un parque nacional y a los que viven cerca de otro parque nacional no les des nada. No puede ser. Y entonces pues estamos otra vez ante un mal acuerdo que, claro, el que no llora, pues no mama. Pero la cosa es que este siempre ha sido un país asimétrico y nada igualitario. Bueno, algunos de ustedes ya lo debían saber. Yo confieso que no conocía los nombres, pero parece que hay tres parejas, que son las que han hundido a Podemos. Habrá que invitarlas en Navidad a mandarles unos alfajores, unos turrones, algo, digo yo, ¿no? Una es la hiperconocida de Pablo Iglesias e Irene Montero. La segunda es Ione Belarra y su pareja, que se llama Ignacio Ramos. Y la tercera es Isa Serra y el acertante de la Bonoloto es Juanma del Olmo. Bueno, pues esas tres parejas parece que son los que han hecho lo que les ha dado la gana y los que han hecho que muchos se marcharan y que esto esté en una inmensa decrepitud. Decrepitud que contrasta con las ínfulas de algunos, por ejemplo Iglesias hoy, que decía que se arrepentía de haber sido tan generoso dándole poder a Yolanda Díaz, que la trajo él. Pero bueno, vamos a escucharle. ¿Te arrepientes de lo de Yolanda, de haberla puesto ahí? Sí, me arrepiento de haberle entregado tanto poder como le entregué sin haber dejado atado que hubiera un proceso democrático. Confiaba en ella. O sea, confiaba en que ella abriría un proceso democrático, que respetaría el peso democrático de Podemos. Y claro que me arrepiento. O sea, Yolanda ha trabajado básicamente para destruir a Podemos, aliándose con mafiosos y con los enemigos más evidentes de Podemos.
¿Has visto cómo se peina Napoleón, Paco? Yo creo que ha visto ya la peli y ha dicho, en fin, ínfulas. Pues lo dijimos el lunes pasado, lo tiene muy fácil. En vez de hacer un Zoom con 2 amiguetes en no sé dónde, pues vas y dices, señores míos, tenemos 5 diputados y promovemos un que no me sale ahora, de que a la porra el gobierno, vamos, una moción de censura. Una moción de censura. Me gusta mucho más a la porra al gobierno. A la porra al gobierno, se debería llamar así, hombre. Una a la porra al gobierno. Tienes 5 diputados, más los de Vox, más los del PP, son mayoría absoluta. No tienes que llegar a un acuerdo con la extrema derecha. Simplemente, pues oye, airéalo y ya está, o sea, puedes demostrar tu independencia mucho mejor que con 2 amiguetes en un podcast en un videopodcast de porras. Y eso, cuando toque el momento del reparto, ¿sabes lo que te cuesta? Pierdes la subvención de... Claro, que la maneja ¿quién? Yolanda. Claro, Yolanda. Y con la que firmaron un acuerdo de que si se independizan, entre comillas, se acabó la subvención. Se acabó el pastel y no se acabó la guita. Decíais que las 3 parejas son las que han acabado o son las culpables de lo que ha ocurrido en Podemos, su práctica desaparición, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que a Podemos le ha ido muy mal, pero a los componentes de las 3 parejas, que algunas igual ya no son pareja, ¿no? Pero los que fueron pareja en su día, les ha ido no bien, superior, ¿no? Bien, mira a la pagar. Entonces, los marqueses. Pues hemos montado aquí un chiringuito, nos ha durado lo que nos ha durado, nos llevamos lo que ha quedado en el chiringuito y, oye, que monten otro, ¿no? Y un chalet y no sé qué. Ahora es el enredo peor de la historia de la política en España, a los que de buena fe, que alguno habrá, votó a estos comunistoides. Que venían a acabar con la casta. No, han creado una nueva, que es distinto. Bueno, y tengo que contaros también lo que pasa con Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional. Dice que no se va a abstener. No, ¿por qué no se abstiene, Candidín? Candidín no se abstiene porque no se fía de su segunda, que se llama Inmaculada Montalbán y que por lo visto no tiene el carácter que hay que tener para votar en los manejos de la ley de amnistía. Razón por la que, claro, lo fácil, no sé si él querría, porque Cándido siempre ha sido muy proclive a mancharse la toga con el polvo del camino. Y eso significa, él ha ido allí a hacer un servicio, salvar al soldado Sánchez de que le tumbe la ley de amnistía. Pero bueno, aun en el supuesto de que quisiera retirarse, tampoco lo puede hacer porque no se fía de la señora Montalbán, como no se fiaba de Juan Carlos Campo, al que creo que le echó una bronca que oyeron hasta los ordenanzas. Sí, a eso me quería referir precisamente, porque se supo el viernes o el sábado, que trascendió que parece ser que Juan Carlos Campo no le había avisado de su intención de abstenerse en esa votación, que no es la de la amnistía, pero da pie a que si se abstiene en esta... Es un recursito de nada. Se abstendrá en lo siguiente, ¿no? Primero hay que decir y recordar que los magistrados del Tribunal Constitucional no le deben pleitesía al presidente, ¿verdad? O sea, son independientes, son nombrados por su cualificación, o deberían ser nombrados por su cualificación, y, hombre, sí que es verdad que por cortesía deberían informar al presidente de su posición. Esto por cortesía. Pero igual que debería haberlo hecho por cortesía y parece que no lo hizo, igual no lo hizo por miedo, porque dijo, joder, la que me va a montar es buena, ¿no? Y se la montó, parece que se la montó y le abochornó, le abroncó en público, ¿no? Lo cual, pues si dice mal de que no respetó la cortesía con un superior, que es el presidente, el otro todavía lo... Sí, pero no le dijo, no me has respetado como presidente tuyo que soy, sino que le llamó cobarde. Claro. O sea que eso, la explicación que tiene es bastante sencilla, ¿no? Sí, es muy triste, cada vez que tenemos que hablar de un grupo de jueces que se diga, no, es que estos son los progresistas, es que estos son los otros. A mí me gustaría que fueran todos jueces y que juzgaran las cosas por si son justas
o si no lo son. Yo no quiero un presidente del Tribunal Constitucional que le deba nada a ningún presidente del gobierno, ni a un presidente de Telefónica, ni a un presidente de Microsoft, me da igual. O sea, yo quiero un presidente del Tribunal Constitucional y que todos los jueces que estén en el Tribunal Constitucional juzguen si las cosas caben o no en la Constitución dentro de sus luces y su formación. Y por desgracia, lo que tenemos es lo que nos ha mandado Sánchez. Noticia de última hora. Emmanuel Macron, que no da puntada sin hilo, ha organizado una cena de trabajo con Pedro Sánchez. Ah, pero eso estaría negociado. No, eso se ha hecho esta tarde. ¿Y cuándo se celebra la cena con Sánchez para cantarle pues, las virtudes del barquero? Mañana martes. ¿Y dónde es? En el Elíseo, en París, naturalmente. Y le va a poner al día sobre la agenda estratégica de la Unión Europea y algunas cosas que se están haciendo mal. También han llamado a consultas a los primeros ministros de Portugal, de Estonia y de Luxemburgo, pero lo que está claro es que lo de Sánchez con los israelíes no lo tragan. Y ya verás tú, si no se presenta el alemán, que es el que más presión tiene con los israelíes, y le canta la caña a Pedro Sánchez. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Con mi agradecimiento a ustedes dos, a ustedes qué le voy a decir si nos agasajan con su compañía y se informan a través nuestro. Les espero mañana a las 7:30 de la tarde.